Cuando yo te conocí a ti, cuando yo conocí tu historia, me enamoré de lo que hacéis. Como tenéis un soporte absurdo. Para mí es un pilar fundamental de la empresa, es el soporte técnico. Que vosotros os cronometréis y que intentéis contestar siempre menos de 7 minutos me parece muy enfermo. Solo con boca a boca en hosting, que ya ves tú, o sea, que tienes que ir a cantidad masiva. Con hasta hace muy poco una persona en marketing habéis llegado a ese volumen de negocio. Entonces, esto creo que habla muy bien del producto como tal. Mi novia por aquel entonces me dice, dejaste tu trabajo para cobrar 8 euros al año por un dominio. Me parece muy, muy bestia. Bueno, hoy arrancamos un contenido distinto. Voy a hablar con el CEO de Lucashost, con Jonathan, un buen amigo. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué tal, Lin? Gracias por invitarme. Te he engañado para que estés aquí hoy con nosotros. No sabes lo que te espera. Así que nada, bueno, vamos a conversar un poco. Para dar contexto un poco a la gente, contar un poco que a mí me encanta lo que hacen ellos, ¿vale? Jonathan es el CEO del hosting Lucashost. Yo he tenido la suerte de conocerlos. Me han gustado por muchas cosas. Por un lado, me habéis flipado cuando mi socio Gabriela Ilagas de DinoRank, mi socio de Dino, vio vuestro producto. No voy a decir el nombre del hosting de la competencia con quien lo comparó, ¿vale? Porque nunca buscamos eso, ¿no? Nunca buscamos una confrontación. Somos muy white hat, pero me dijo que era superior en ese sentido, ¿vale? Cuando estuvieran haciendo pruebas de rendimiento y similar. Esto a mí me predispuso mucho a conocerte, a hablar contigo. Luego tenemos un buen amigo en común, Brian Gibe, que nos cruzó, nos presentó. Y luego cuando yo te conocí a ti, cuando yo conocí tu historia, me enamoré de lo que hacéis, como creo que tú ya sabes, ¿no? A día de hoy. Por varios motivos, para que la gente se sitúe un poco, ¿no? Doy contexto y ahora dejo a ti que nos lo cuentes mejor, ¿vale? Me gustasteis porque tenéis un soporte absurdo, o sea, creo que sois inspiración para DinoRank en este sentido. Se lo he dicho a mi socio, en DinoRank tardamos 24 horas más o menos en contestar un ticket. Que vosotros os cronometréis y que intentéis contestar siempre menos de 7 minutos me parece muy enfermo, en el buen sentido, ¿vale? Me gustasteis porque sé que tú tienes una historia de emprendedor muy potente, de empezar desde muy abajo, desde cero, que es la típica como historia del héroe, como se suele decir, de alguien que parte sin nada, de la nada, en unas condiciones un poco extremas incluso, y que llega a montar un gran hosting como sois ahora, que tenéis ya unos añitos en el mercado y un volumen bastante grande. Y me flipasteis porque habéis llegado al volumen donde estáis de crecimiento, sois más grandes que DinoRank en facturación, algo más grandes que DinoRank, sin marketing. Y esto a mí me parece que es un fallo en Matrix, ¿no? Un fallo en el universo, no tiene sentido. Que solo por boca a boca hayáis crecido como habéis crecido. Yo te decía, cuando metas marketing en tu empresa, cuando vengas a algún vídeo como este, no solo este vídeo, ¿no? Sino a 100 vídeos más como este de otros canales, hagas redes, capturéis el email con el blog, vais a multiplicaros por 4 porque el producto es cojonudo. Así que nada, vamos a hacer que la gente entienda esto y bueno, pues nada, primero cuéntanos cómo empezó tu historia en el mundo del hosting, que la gente se sitúe un poco y que vea que, bueno, pues que no eres un recién llegado, como quien dice. Vale, a ver, mi historia en el mundo de la informática en general empezó cuando yo tenía 11 años, creo que fue, y mi primer ordenador, y me apasionaba la informática y empecé, bueno, con 11 años, que te apasiona, jugar con coches, con las canicas y poco más, ¿no? Pues yo me encerraba todos los días en casa con el ordenador, aprendí a programar en C de forma autodidacta, con 14 años ya estaba haciendo mis primeros programas en C, después me metí en el mundo PHP, después en el tema servidores un poco, y después al final hice un ciclo de FP, de Administración de Sistemas Informáticos, y empecé ya a trabajar en la industria del hosting, en una empresa de nueva creación. Por aquel entonces estamos hablando de que fue hace 22 años, una cosa así. Y empecé a trabajar de forma profesional en la industria del hosting. ¿Red Coruña? Red Coruna, que la gente dice Red Coruña, pero ¿Es Red Coruña? De aquellas no se podían registrar dominios con ñ. Claro, pero se pronuncia... Sí, Vale. Era claro, de aquellas no se podían registrar dominios con ñ y era Red Coruna. Claro. Mogollón de años, bueno, de las primeras, ¿no? Como en España. Sí, bueno, en Galicia creo que si no fue la primera, por pocos meses, porque estaba, si no me equivoco, Dina Hosting y a los pocos meses empezó Red Corona. ¿Y tú llegaste a ser CTO, si no me equivoco? Sí. ¿Ahí? Sí. Bueno, después hubo una evolución muy grande, porque después Red Corona se fue adquirida por Host Europe y después Host Europe fue adquirida por GoDaddy y al final acabé siendo el director técnico para España de GoDaddy, que es la empresa de hosting más grande del mundo. Wow. Y bueno, fue una evolución, fueron muchos años. Tiene que ser un estrés que flipas ser el director técnico de una multinacional como GoDaddy. O sea, imagino que no se parece nada a tu trabajo de CEO en tu propia empresa, ¿no? De hosting como tal. No se parecen nada, pero por la burocracia. Claro. Es decir, al final, obviamente el volumen de las empresas es completamente distinto. Estamos hablando de la empresa de hosting más grande del mundo y el volumen es completamente distinto. Pero a mí me gusta más, no solo porque la empresa sea mía, sino porque me gusta mucho más el trabajo que hago ahora, porque al final las decisiones las tomamos nosotros. De la otra forma, las decisiones de una u otra forma venían dadas. Y es lo que
Claro. Ese quizás fue el principal motivo, junto con otros, por los que decidí dejar completamente ese puesto y ese mundo. Vale, qué bueno. También me contabas antes que has estado muy metido en el mundo del hosting en general, ¿no? Que has conocido a mucha gente, que luego ha trabajado en otras empresas de hosting. Si quieres, cuéntanos un poco más. Sí, bueno, a ver, yo en la trayectoria, cuando fue lo de Red Corona, realmente nosotros, un chico que estaba en Red Corona y yo queríamos montar una empresa de hosting por determinadas cosas que no nos gustaba lo que estaba pasando en Red Corona por aquel entonces, y hicimos varias reuniones con la intención de montar nuestra propia empresa de hosting. Por circunstancias de la vida, mi compañero, pues que a día de hoy sigo teniendo muy buena relación con él, pero decidió desvincularse completamente de montar una empresa, y de hecho se desvinculó completamente del mundo del hosting. Para mí es el mejor técnico de sistemas que he conocido jamás. ¿No está ya en el mundo del hosting? Volvió. ¿Dónde está? Dejó en ¿No otra se puede? empresa del sector. Vale. Pero no está en Galicia. Podríamos poner un pi, pero bueno, va. No está en Galicia, la otra empresa. Pero trabaja en otra empresa de hosting. Sí. ¿Como empleado? ¿Como Sí. tiene un puesto alto? Bueno, es una de las personas claves en el departamento de sistemas. Interesante, vale. Sí. Pero al final es distinto, ¿no? Ser emprendedor y asumir todo el marrón que supone ser emprendedor, que está muy romantizado, pero empezar desde cero, que luego contarás eso, que yo quiero que la gente entienda. A mí me impactó cuando te conocí, Sí. tu inicio es cojonudo. Pero eso es un marrón, y otra cosa es también trabajar en una empresa, ¿no? Que te evitas esa parte, no tienes la parte de la escalabilidad total, pero bueno, tienes tu nómina, tu seguridad. Entiendo que tu antiguo Sí. socio prefirió ese camino. Bueno, no llegó a ser socio, era compañero, pero intentamos montar una sociedad y montar una empresa de hosting. Él, por circunstancias de la vida, se desvinculó completamente, se casó, se fue de la ciudad y se desvinculó del sector del hosting durante unos años. Después intenté montarla yo solo. Estaba convencido de hacerlo, pero al final todo mi círculo me decía que estaba loco. Sí. Que estaba loco porque, claro, yo tenía unas condiciones económicas muy buenas, no tenía horario de entrada, no tenía horario de salida, tenía gestionaba un equipo y condiciones económicas muy buenas. Entonces, estás loco, ¿para qué lo vas a hacer? Y la verdad que tenía razón, es decir, era una locura. Mi madre, por ponerte en contexto, autónoma toda la vida, nunca tuvo empleados. Y mi madre me decía, tú quieres montar una empresa tú solo o sea, estás loco. Y estás mucho mejor como estás ahora mismo, ¿sabes? Claro, nuestros padres siempre buscan como seguridad para nosotros, Sí, claro. pero mira que alguien que es autónomo ya ha asumido un poquito más de incertidumbre de la que supone un asalariado, ¿no? Sí, claro, está claro. Pero bueno, después esa la idea la descarté. Al cabo de un par de años me volvió a rondar la cabeza, pero al final otra vez lo mismo. Es decir, todo mi círculo me decía que estaba loco, porque encima mis condiciones después con la venta de cuando Host Europe compró Red Corona, mis condiciones económicas mejoraron, viajaba por toda Europa, tenía una posición privilegiada. Casa propia, ya la tenía pagada, es decir, tenía una posición económica muy buena, ¿no? Entonces todo el mundo me decía, estás loco, y otra vez lo volví a descartar, hasta que después, cuando GoDaddy compró Host Europe, que esto es público y para que la gente lo vea por cuánto compró GoDaddy Host Europe, que se puede ver en internet, lo compró por 1,8 billones de dólares. 1,8 billones. Billones, pero billones americanos, es decir, Sí, 1.800 millones. Sí, que es una locura, Es igualmente. una locura, vale, pero para que veas el volumen en la empresa en la que estaba, ¿no? Oh. Y nada, yo estaba allí, lo que quería, es decir, condiciones económicas buenísimas, viajaba por toda Europa, gestionaba un equipo bastante grande, pero bueno, a mí me picaba el gusanillo, yo lo quería dejar la empresa y quería montar mi propio proyecto. Mi novia también me decía que estaba loco. Entonces, bueno, al final tomé la decisión, dejé la empresa. Me acuerdo de una anécdota, de hecho, de que estaba ya el último día para abrir las puertas, ya tenía toda la infraestructura montada, ya había dejado el trabajo, y al día siguiente iba ya a abrir la web para empezar a vender. Y viene mi novia a la habitación donde estaba yo, trabajando en el ordenador, y me dice, ¿qué haces? Y le digo, pues aquí ajustando los últimos precios. Y me dice mi mujer, mi novia por aquel entonces, que a día de hoy es mi mujer, me dice, dejaste tu trabajo para cobrar 8 euros al año por un dominio, con las condiciones que tenías. A mí ese momento se me vino el mundo encima. Claro. ¿Sabes? Porque te vienen todos los miedos. Claro. Es decir, y sobre todo algo que no se suele decir en el mundo del emprendimiento es el miedo al fracaso. Yo el miedo al fracaso lo tuve desde el minuto número 1. ¿Sabes? Porque yo estaba en una posición muy buena y en mi cabeza estaba todo el rato las voces de mi entorno diciendo, te lo dije.
Claro. ¿Sabes? Te lo dije. Creo que depende mucho del contexto del cual parte el emprendedor. O sea, en tu caso tiene mucho sentido, ¿no? Que hayas tenido ese vértigo inicial por dos factores que tú bien has citado. Por un lado, el entorno siempre configura mucho todo. O sea, el entorno, tú eres tu entorno directamente. No es que te influye, es que tu entorno eres tú. Entonces, por un lado, a nivel de creencias, a nivel de pues la presión que se puede ejercer, ¿no? Y los entornos son muy variopintos, pero si no es un entorno emprendedor, suele tener esa visión que dices tú habitualmente, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, el hecho de que tuvieras que perder. O sea, que tuvieras mucho que perder porque efectivamente yo sé que tenías también, ¿no? Un gran trabajo, un gran puesto en el mundo del hosting ya en aquel momento, y eso lo hace más todo más vertiginoso, no sé cómo decir. En mi caso, por ejemplo, al principio cuando lo decías pensaba, joder, pues yo debo estar loco, porque yo no sentí sensación de nada, pero claro, es que luego analizándolo con lo que dices tú, tiene sentido porque yo no tenía nada que perder. En mi caso, Claro. por ejemplo, cuando empecé siendo emprendedor, ya era pobre, mi familia era pobre, ya éramos pobres todos y llegábamos a fin de mes justos. Entonces, ir a peor que eso era estar en casa de mi madre o en casa de mi abuela viviendo, que es lo que ella hacía. Ya. Pero claro, en tu caso tiene mucho sentido y lo hace aún más valiente si cabe. Porque yo no tenía otro camino, pero tú podías elegir y elegiste emprender, ¿no? Que es jodido. Yo tenía una ventaja, y es que al final no tenía grandes gastos al mes y tenía mi casa pagada, y entonces dije, mira, y tenía ahorros, me puedo permitir el lujo, de hecho, de montar la empresa y no cobrar ni un euro durante un año, ¿sabes? Y sin ningún tipo de problema. Claro. Entonces yo lo que hice fue poner foco completo a la empresa, tratar de que creciera lo máximo posible en el menor tiempo posible, para poder tener una nómina, porque al final en este sector, como vas a volumen, pues claro, con 80 euros al año de un hosting o con 8 euros al año de un dominio, no vives. Claro. Entonces tienes que ir a volumen, y al principio pues son momentos complicados, porque si tienes que pagar facturas, pues a lo mejor no tienes cómo pagarlas. Claro. Entonces ese fue el tema, que yo tenía esa ventaja. Y aparte, otra cosa importante es que yo sabía perfectamente que si fuera mal la empresa, que no me iba a faltar trabajo. Claro. Al tener una profesión y haber tenido un recorrido. De hecho, cuando hubo empresas que se enteraron que yo había dejado el trabajo, que no sabían que yo estaba montando mi propio proyecto, me empezaron a llegar ofertas de trabajo. Del mundo hosting, del mundo del hosting, digo. Del mundo de hosting, y muy bien pagadas. Qué bueno esto, Claro. interesante. Cuéntanos los inicios, quiero eso, o sea, quiero lo mismo que me contaste en Jackie Toro, que me dejó loco, ¿vale? Para que la gente se sitúe, quiero un poquito de tu historia. ¿Cómo empezaste solo y esa parte jodida, cómo fue? Bueno, los inicios, como toda empresa, al final pues tienen sus cosas, ¿no? Y en este sector, nosotros lo que queríamos desde un primer momento era dar un soporte técnico de calidad y 24 horas al día. Y claro, como una persona sola que montó toda la infraestructura, montó la web, montó absolutamente todo, ¿cómo hace para dar soporte técnico 24 horas él solo? No duerme. Y la gente, yo no sabría hacerlo, claro, yo no lo haría, ¿eh? La gente lo que suele pensar es que es imposible, que una persona solo no podía dar un soporte técnico 24 horas. Y no es cierto, sí que lo podía dar. Porque lo que hice en ese momento fue montar una centralita telefónica en casa con Asterix, y cuando llegaba un correo electrónico a la empresa, fueran las 3 de la mañana o fueran las 4 o un domingo a cualquier hora, yo estaba haciendo mis cosas, pero la centralita me llamaba al móvil y hasta que descolgaba no dejaba de llamar. A las 4 imagino que tus cosas serían dormir. Sí, bueno, claro. No te creas, porque no siempre, yo soy de trabajar bastante de noche. Pero a lo mejor, sí, claro, si trabajo de noche duermo por la mañana. Decir, los tickets del mediodía, entonces, despertándote, ¿sabes? Los de la siesta, sí. Qué canteo, tío. Pero bueno, al final lo que hacía es eso, la centralita de teléfono me llamaba al móvil y yo lo descolgaba, y hasta que lo descolgaba no dejaba de sonar, y yo me levantaba, contestaba el ticket y seguía Qué durmiendo. canteo, tío, pero te puedes morir. O sea, quiero decir, si interrumpes el sueño muchas veces, creo que puede llegar a ser hasta peligroso. A ver, eso fue poco tiempo. Fue una etapa, después, sí, claro, sí. fue una etapa. Al final es los inicios. Claro. Después al final montas equipo y ya pones un equipo que con soporte técnico 24 horas y turnos rotatorios, claro. Pues nada, para que la gente se sitúe, quiero que nos cuentes en Lucus Host cuántos sois a nivel de equipo, y bueno, pues yo después de esto te hago algunas preguntas. Ahora mismo, si no me equivoco, somos 10. ¿Vale? ¿Y en marketing cuántos sois? Hasta hace poco una persona y ahora son 3. Esto me parece, como Sí. te digo siempre, muy monstruoso, ¿vale? Porque que tengáis, por dar una horquilla, ¿vale? Que yo sé más la cantidad, pero bueno, entre 1 y 2 millones de euros de facturación anual, como digo, sois algo más grandes que DinoRank. Con hasta hace muy poco, una persona en marketing, cuando en DinoRank somos 7. Y bueno, tú sabes que siempre te lo digo, ¿no? Cuando miramos el blog de Lucus hay mucho por hacer, todavía no capturáis el email. A nivel de marketing se puede seguir haciendo pasos en esa dirección, copy, etcétera. Pero esto tiene un mérito de la hostia, porque quiere decir que solo con producto, solo con boca a boca, en hosting, que ya ves tú, o sea, que tienes que ir a cantidad masiva. ¿Cuánta gente puede hablar con cuánta gente, no? Tenemos una boca. Pero solo con boca a boca
habéis llegado a ese volumen de negocio. Entonces, esto creo que habla muy bien del producto como tal. Me parece muy, muy bestia, ¿vale? Así que nada, felicidades por ello porque creo que muy pocas empresas consiguen eso, honestamente. Gracias. También quiero preguntarte, ¿por qué hay tantas empresas en Lugo? Porque hablábamos de Red Coruña, también está Rayola, también había otra que has dicho antes. Dina Host, No, Dina Hosting está en Santiago, pero bueno, Ionos, que todo el mundo lo conoce, da el soporte técnico desde Lugo también. Vale. Es decir, hay mucho... Y vosotros, Lucus Host también. Sí, claro. ¿Qué pasa en Lugo? ¿Por qué sois el hub del hosting o qué ocurre? Pues no sé qué decirte, pero bueno, a ver, el inicio al final, como te decía antes, Red Corona fue una de las primeras empresas de hosting en Galicia y generó mucha cantera. De hecho, ahí, bueno, se formaron muchas personas que a día de hoy están en muchas empresas de hosting. En Web Empresa, en Rayola, o sea, en muchas empresas, los técnicos salieron de Red Corona. ¿Tú has conocido algunos? A todos, es decir, yo al final estuve allí en Red Corona, yo era el responsable técnico también en Red Corona y de desarrollo. Entonces, de hecho, bueno, una de las personas, o sea, Iván Rodríguez, que es el responsable de soporte técnico de Rayola, lo formé yo allí. Ostras, qué bueno, qué gustazo, qué lujazo que lo formases. Bueno, un saludo aquí desde aquí a Rayola. Yo empecé con ellos en el mundo del blogging en su momento y nada, pues corrimos muchas aventuras también, ¿no? En esos inicios del salvaje oeste del SEO. De aquel momento. Brutal, tío. Quiero pasar un momento también a la parte como tal de producto, ¿vale? Dar unas pinceladas, quizás un poco más técnicas. Yo no me enteraré, pero haré como que me entero, ¿vale? Y para que la gente se sitúe. Cuéntanos por qué tenéis un producto tan potente, porque esto yo lo escuché de boca de mi socio, como dije al comienzo, a mí me gustó. Jesús Roldán también, por ejemplo, que ha sido un antiguo socio mío, lo ha probado, me habla maravillas de vuestro producto, de la velocidad del hosting, de cómo va todo de rápido. Yo sé que habéis hecho una inversión millonaria muy loca en este sentido. Cuéntanos por qué el producto es tan potente, por qué es superior, por así decirlo. Danos alguna explicación más técnica. A ver, nosotros nos centramos, algo que no es técnico, pero para mí es un pilar fundamental de la empresa, es el soporte técnico. Y para mí es el pilar fundamental de la empresa. El soporte al cliente, dices. El soporte técnico, cuando un cliente tiene un problema o una consulta, simplemente tiene una consulta de que no sabe cómo hacer algo, o que necesita una versión superior de PHP y no sabe cómo ponerla, o cualquier otro problema técnico que tenga, pues nosotros ahí no fallamos. Tenemos un soporte técnico 24 horas y que responde muy rápido, las 24 horas del día. Para mí eso es un pilar fundamental. Y después otro punto importante es que utilizamos máquinas de última generación con hardware muy potente, porque otras empresas del sector apuestan pues, por hardware más, pues con hardware peor, de peor calidad, con procesadores peores, discos peores, y eso al final repercute mucho en la calidad de servicio. Entonces nosotros, el otro pilar fundamental es que las máquinas son muy potentes. Llévalo un poco más a lo técnico. ¿Qué sería en hardware peor? ¿Hay algo que sea, yo no tengo ni idea, de segunda mano o reseller? ¿O qué diferencia vuestros discos de los demás? Concrétamelo. Bueno, nosotros en cuanto a discos utilizamos discos NVMe de última generación, que son los más rápidos del mercado. ¿Es mejor que los famosos discos SSD? Infinitamente, infinitamente mejores. Son muchísimo más rápidos. Pero no es solo eso. Es decir, una cosa es las máquinas, pero después también la tecnología que le apliques dentro. Es decir, nosotros, por ejemplo, apostamos por servidores web con tecnología Lightspeed, que es para mí es una tecnología que a los proveedores de hosting que la utilizamos tiene coste para nosotros. Pero los que apostamos por esa tecnología es por algo pagamos ese coste. Y es muchísimo, o sea, dos máquinas exactamente iguales a nivel de hardware, uno que utilice Lightspeed y otro que no utilice Lightspeed, va a ir muchísimo más rápido uno que utilice Lightspeed. Entonces nosotros apostamos por esa tecnología y después por desarrollos propios. Es decir, por ejemplo, una cosa que marca la diferencia de Lucus Host frente a otras compañías y que a nuestros clientes tienen enamorados es el sistema de copias de seguridad que tenemos. Nosotros hacemos 2 copias de seguridad al día y guardamos hasta 6 meses las copias de seguridad. Y esto es algo que ningún proveedor da con el servicio. ¿Sí? Pero los backups sí están incluidos, ¿no? Yo creo que a mí me han hecho... ¿Te refieres a eso? Sí, pero en nuestro servicio sí que están incluidos, pero muchos otros proveedores no hacen backups. Vale. O si los hacen, te los cobran. Vale. Nosotros no. Es decir, nosotros tenemos un sistema de copias de seguridad que está desarrollado por nosotros, que el cliente tiene acceso desde el área de clientes y tiene acceso a un calendario donde puede ver todas sus copias de seguridad y ya te digo que tiene 2 copias al día y hasta 6 meses de retención. Bueno. E incluso el propio cliente puede seleccionar qué desea restaurar. No solo restaurarlo todo de forma completa, Qué bueno. sino de un único fichero, una única carpeta, es decir, una cuenta de correo electrónico, puede restaurar lo que quiera.
Me gusta, tío. Sé que le ponéis devoción a todo lo que hacéis y bueno, creo que también es muy fácil de ver cuando la gente os prueba. Yo recuerdo de una persona que conozco que tiene mucho tráfico, me decía, mi web no peta, no peta nunca en Lucas Host y antes sí me pasaba, ¿no? A nivel de tráfico o la parte del soporte. La parte del soporte, ya te digo, yo creo que nosotros en Dino y siempre nos hemos, o sea, hemos presumido un poco de que tenemos un buen soporte, pero creo que lo vuestro es otro nivel y creo que ahí tenemos que aprender. Sabes que una cosa que quiero hacer es presentarte a mi socio también de DinoRank en un futuro próximo, a Gaby, y que nos cuentes porque creo que a él le vas a inspirar también en este sentido. Decir también para la gente que nos está viendo, ¿vale? Yo hago este contenido porque creo en la historia de Jonathan, creo en Lucas Host como tal, o sea, nos han tratado tremendamente bien, pero no somos afiliados, bueno, yo no trabajo con marketing de afiliados como tal, es un modelo en el que no creo mucho, lo hemos hecho tiempo atrás en el pasado y lo he visto poco escalable. Lo digo porque mucha gente cuando hablan de empresas de hosting, bueno, lo puedo decir porque es público, que demonios. Por ejemplo, en el podcast de Romu o de Vixeo alguna vez, ¿no? Hostinger y tal. Ojo, yo no dudo que no les guste el producto, ¿vale? No quiero cuestionar esto porque no es mi forma de ser y si ellos lo hacen por algo será. Pero se ve de forma evidente que hay una capa de negocio, ¿no? Que no digo que esté mal, para nada. Somos empresas y tenemos que vivir de algo, pero es un hosting que ha pagado y tú eres afiliado y encima te paga como tal, ¿no? Y en este caso creo que es una historia de emprendedor que yo quiero contar a la gente que está en DinoRank porque creo que de verdad merecéis un huevo la pena. Y sobre todo que no seáis tan conocidos, para mí lo hace más atractivo porque quiero mostrar ante una parte de mi comunidad que nosotros nos sentimos descubridores, aunque ya lleváis muchos años, pero cuando hablo a gente de mi entorno muchos nos conocen porque faltaba marketing, como te decía, ¿no? Pero cuando esa pata se equilibre con producto, creo que de forma inevitable vais a crecer de forma bestia. Así que nada, pues bueno, eso por ahí. ¿Vale? Qué bueno. Así que nada, pues poco más, tío. Ha sido un gustazo charlar contigo. Decir a modo de llamada a la acción final, ¿vale? Para la gente que habéis llegado hasta esta parte del vídeo, que vamos a hacer un sorteo. 5 cuentas, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Vamos a sortear 5 cuentas de hosting gratuito durante 6 meses, ¿vale? De hosting pro, ¿puede ser? Sí. Hosting WordPress en la modalidad que quieran. Junior, Senior, Master o Pro, la que quieran. Vale, genial. Bueno, pues nada, lo vamos a hacer. En principio la idea que tenemos es hacerlo para las primeras 5 personas que dejen un comentario chulo. No vale comentario o pole o yo soy el primero. No, un comentario que se vea que hayan visto el vídeo, que tenga nada, una línea, un poquito de cariño, ¿vale? Y que dejéis un email, ¿vale? Una vía de contacto que tenga algún sentido para nosotros, una red social, si no queréis dejar un email público, ¿vale? Pero dejarnos vuestro usuario, ya sea de Instagram o vuestro enlace de LinkedIn o lo que sea. Si el comentario tiene valor, os contactaremos y os haremos llegar este medio año, estos 6 meses de hosting gratis. Y nada más, Jonathan, tío, por mi parte un gustazo. También dejaremos abajo enlazada a la gente que se quiera apuntar a la newsletter de Lucas Host. Y poco más, gracias por compartir tu historia, creo que tienes mucho que contar. Gracias a ti. Así que nada, chao.